libre de violencia hacia la mujer o para la mujer como un nuevo derecho. Y además de esto, trata de dar un abordaje diferente o un poco más garantista sobre los temas de violencia hacia mujeres, reconociéndolas no como víctimas, sino como un grupo que es vulnerable y que se encuentra en riesgo, que es susceptible más que otros grupos de ser víctimas de violencia. También, pues, entendemos que ya vemos la violencia desde un punto de vista no como algo privado, sino más como algo público, algo de interés para toda la sociedad. Y esto es importante que lo tengamos en mente, porque justamente cuando hablemos de los delitos, es necesario tener en consideración que ya no lo vemos como un delito de acción privada, sino un delito de acción pública. Por eso es que se menciona, y yo se los hacía ver también, que uno de los errores que tenía la ley contra la violencia intrafamiliar era que en esta ley se permitía la conciliación. Y por lo tanto, este es un error que se cometía porque obviamente al llegar a la audiencia, pues la parte agresora, el agresor en este caso, lo que iba a buscar era conciliar para que se finalizara el proceso, para que no se llegara a investigar. Pero ¿cuál era la consecuencia de esto? Como ustedes saben, pues se entiende que la violencia es un ciclo y por lo tanto lo que hacemos es acortar este ciclo, pero siempre se va a volver a dar. Entonces, esta violencia, que a pesar que fue conciliada, digamos, en alguna sede judicial o en sede administrativa también, en algún momento puede volver a iniciar y puede ser aún más grave. Por lo tanto, ahora, a través de la ley, pues se entiende que no hay o no tendrá que haber una conciliación y se va a tratar como un delito de acción pública. Es decir, aunque la víctima ya no quiera seguir con el proceso, siempre se va a seguir el trámite correspondiente, la investigación y todo el proceso según lo establece la ley. Entonces tenemos estos 11 delitos, que es lo que nos interesa, que vamos a hablar en esta sesión de clase, pero antes vamos a tratar de buscar como un marco, antes de hablar directamente de los delitos. Solo necesito que me confirmen si se puede ver el contenido en la pantalla. No sé si alguien me puede confirmar, por favor. Sí se puede ver, Lick. Ok, gracias. Perfecto. Bien, entonces, en el primer capítulo del título 2, que ya les había dicho que se habla de los delitos y las sanciones que va a tener la ley, se penaliza una serie de hechos de violencia cometidos por hombres contra mujeres. Y esto hay que remarcarlo bastante, y el hecho de que debemos entender que estos delitos contenidos en la ley únicamente pueden ser perpetrados por hombres. Pero ¿qué pasa entonces? Y aquí es donde vamos a tratar de problematizar lo que ya tenemos claro. ¿Qué pasa entonces si es una persona trans, un hombre que se convierte o se siente una mujer y se viste como mujer, y esta persona trans decide matar a otra mujer porque le tiene envidia, porque la odia, etcétera? ¿Será entonces que le podemos aplicar la ley? Como podrán darse cuenta ahora, con la diversidad y todas estas variantes, esa gama de posibilidades que tenemos, se problematiza un poco más este tipo de casos. Porque entonces, si atendemos a la identidad de género, sabemos que esta persona no es un hombre. Pero si atendemos a su sexo biológico, entonces sí. Pero, ¿qué es lo que vamos a hacer frente a estos casos? Pues en este caso, al parecer, la legislación salvadoreña solamente prevé que los delitos pueden ser cometidos por hombres, pero como no tenemos derechos garantizados a la comunidad LGBT, sí puede haber un respeto a los mismos, pero siempre se va a seguir la línea de investigación. Es decir, siempre se va a investigar este caso, a pesar de que la persona diga que es una persona transexual, pero lo que se busca es tratar de eh, investigar el delito y después pues ya se va a determinar la responsabilidad o si se va a investigar como un homicidio simple, agravado o en cualquiera de sus modalidades o si se trata de un femicidio. Entonces, eso da como resultado un catálogo de los 11 delitos que ya les había mencionado con el objetivo de desincentivar la violación del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
Como lo mencioné en un principio, pues la ley lo que busca es instaurar este derecho de una vida libre de violencia eh, hacia las mujeres, porque lo que se trata de hacer es que las mujeres no sufran discriminación, no haya ningún peligro hacia sus derechos, ya sea el derecho a la vida, derecho a la integridad física, moral, psicológica, etcétera, pero que también lo que se busca es tratar de sancionar aquellos hechos que ya se van dando a través del tiempo. Entonces, esto es como la parte introductoria, digamos, antes de ver cada uno de los delitos. Pero también es importante ver que todos estos delitos son de acción pública de acuerdo al artículo 44 de la misma ley. Es decir, aquí, aunque la víctima diga, no, mire, yo ya no quiero, yo exageré al denunciar a esta persona, o yo lo único que quería era, entre comillas, asustarlo para que ya no volviera a tener una conducta contra mí, etcétera. Entonces, hay que tener en cuenta la seriedad de lo que se establece en esta ley. No es que me voy a retractar de lo que dije, esta persona nunca me violó, esta persona nunca eh, realizó actos de violencia contra mí, etcétera. Y es importante que ustedes se los hagan saber a sus futuros clientes, usuarios, como los quieran llamar, la seriedad de lo que establece esta ley. Por mucho que nosotros queramos llevar un proceso por la denuncia de una persona, hay que ser conscientes o hay que hacer conciencia en la persona que nos está mencionando estos hechos de violencia para que sepa que esto es una cuestión de acción pública. Es decir, aunque se retracte, aunque ya no quiera seguir con el proceso, siempre se va a mantener. Entonces, esto, de acuerdo con el artículo 5 del Código Procesal Penal, corresponde a la Fiscalía, obviamente, hacer la investigación, dirigir esta investigación del delito y promover la acción penal, la que va a ejercer de manera exclusiva en los casos de delito de acción penal pública. Es decir, le va a corresponder en este caso a la Fiscalía hacer la investigación correspondiente para este tipo de delitos. Creo que hasta ahí, más o menos, pues ya lo teníamos nosotros en mente, ya más o menos teníamos una idea de que así iba a ser, porque ustedes, como les dije, ya vieron ese tema en Derecho Penal Parte Especial. En todo caso, posiblemente nos vamos a centrar un poco más en aquello que tiene que ver con el motivo por el cual se creó los delitos que vamos a mencionar. No los vamos a ver todos exactamente, pero sí vamos a ver los más importantes y de los cuales podamos ir viendo cuáles son las premisas que deben suceder para que estemos frente a este delito. También es necesario, antes de que hablemos directamente de los delitos, retomar lo que nos menciona el artículo 17 del Código Procesal Penal, que la acción penal puede ejercitarse de tres maneras, ya sea de acción pública, previa instancia particular o de acción privada. En este caso, pues ya la misma ley en el artículo 44 lo menciona, que son meramente de acción pública. En este caso, pues lo que se busca con la ley es, de hecho, estos dos párrafos aquí que tenemos en negro son la explicación específicamente de cómo se va a dar el tratamiento de la ley. Lo que busca es la acción penal, que significa requerir o solicitar al órgano jurisdiccional que pronuncie, o declare si es un caso concreto, si en el caso concreto se ha cometido un delito, por lo tanto sancionar a la persona que ha sido responsable de estos actos o hechos de violencia. También lo que se busca es la persecución de oficio, que significa que la Fiscalía tiene la obligación de investigar y promover la acción penal sin necesidad que la persona afectada por el delito lo solicite o lo requiera. Por eso que se menciona que con la ley pueden haber dos formas de poder iniciar un proceso por algún delito contra la vida libre de violencia de las mujeres. Puede ser por una denuncia directamente de la víctima o puede ser por un aviso, ya sea por los vecinos, ya sea por familiares o por cualquier otra persona que tenga conocimiento de estos hechos. Y por eso la Fiscalía tiene esta facultad, que es la persecución de oficio,
que al momento que tenga conocimiento de estos hechos, debe iniciar la investigación y promover la acción penal en caso de que sea necesario. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso de, no sé si ustedes recuerdan de lo que sucedió en esa masacre en déjenme recordar el nombre, permítanme, solo lo que se dio en Chalchuapa, había olvidado el nombre, de esta persona que había cometido todos estos crímenes, todos estos asesinatos hacia diferentes personas. Ahí no solamente tenemos feminicidios, sino también tenemos homicidios porque también asesinó a hombres en este caso. Por lo tanto, lo que yo quiero hacerles mención a ustedes es que, como ustedes recordarán algunos, cuál fue el contexto más bien de esa situación, este hombre se supone que los vecinos lo vieron, que él estaba persiguiendo a una mujer y que llevaba un arma en la mano, o sea, me parece que era una pala, que estaba queriendo golpearla a ella y que le estaba persiguiendo por todo el patio de la casa. Entonces, los vecinos llamaron a la policía porque les pareció bastante extraño todo esto, y ahí fue cuando dio inicio todo lo que nosotros conocimos después de todos estos hechos bastante crueles, digamos, que sucedieron ahí. Pero lo que quiero que ustedes vean es que únicamente basta con dar aviso a las autoridades, con llamar a la policía para que puedan apersonarse al lugar y entonces poder iniciar con la investigación. Es decir, ellos llaman a la fiscalía y la fiscalía es la que comienza directamente con la investigación para después promover la acción penal en caso de que sea necesario. Entonces, no es necesario para esto, y también esto es importante saberlo, no es necesario que sea directamente la víctima quien vaya a denunciar. En muchas ocasiones pensamos que como esta es una situación que se da en el seno del hogar, o sea, en la intimidad de los hogares de las personas, es únicamente la persona afectada la que puede llamar a la policía, la que puede hacer una denuncia, pero no es así. Es decir, nosotros siendo vecinos, familiares, amigos, como también abogados, podemos hacer una denuncia respecto de estos hechos, porque se entiende que esta vida libre de violencia para las mujeres es de interés social. Por eso, cuando ustedes hacían las exposiciones, remarcábamos mucho la idea de que esto pasó de ser un tema de interés íntimo de la familia, un tema de interés privado, a ser un tema de interés público. Por eso el Estado crea esta legislación, además de una obligación internacional, crea esta legislación no para poder tener injerencia sobre cómo nos relacionamos con nuestra familia, con nuestras parejas, con nuestros novios, exnovios, etcétera, y todo el alcance que tiene la ley, sino para proteger eh, a los miembros de la familia, en el caso de la violencia intrafamiliar, y a las mujeres, en este caso de la ley, de vivir una vida libre de violencia. Porque, como lo hablábamos en clases anteriores, cuando hablamos de las manifestaciones de violencia y algunos tipos de esta misma, mencionábamos que hay muchas personas que ejercen violencia física, pero que de alguna manera lo hacen, por ejemplo, eh, digamos, realizando algún tipo de violencia física en lugares del cuerpo que no son visibles hacia las demás personas. Es decir, que por la ropa que utiliza la mujer no se pueden ver esas marcas, golpes, moretones, rasguños, heridas, etc. Pero que esto no deja de ser violencia física. Entonces, lo que tratamos es de visibilizar la violencia que se da dentro de los hogares, y en el caso de que las mujeres, tratando de verlo desde el punto de vista de la ley, que la mujer tenga herramientas suficientes o mecanismos que sean ágiles, que sean oportunos para poder garantizarle este derecho a una vida libre de violencia. Y pues bueno, en este caso, ya que vamos a ver directamente los delitos, pues que se pueda sancionar a quien haya cometido el delito y evitar así la impunidad. Sobre todo, como ya lo había hablado en clases pasadas, y creo que ese es el último tema que nosotros vamos a ver ya la otra semana antes del parcial, que es la normativa internacional. Vamos a ver la CEDAW y la Convención Belén do Pará. Pero en las clases pasadas estábamos viendo esta garantía de no repetición, de reparación hacia las víctimas
y de no repetición. Es decir, el Estado debe comprometerse a que no debe volver a suceder este tipo de actos o hechos de violencia hacia las mujeres. Por eso es que en muchas ocasiones hay casos que son bastante visibilizados, digamos, bastante mediáticos sobre hechos de feminicidio, porque lo que se busca es concientizar a la población respecto de estos hechos para que no sucedan de nuevo, para hacer ver que sí se hace justicia, pero se trata de hacer una presión social para que se pueda prevenir otros hechos de violencia. Entonces, vamos a hablar un poco de estos 11 delitos que son creados por la ley, que son de acción pública y por lo tanto deben ser perseguidos por la Fiscalía, obviamente con el auxilio de la Policía Nacional Civil, que en muchos casos es la primera autoridad, digámoslo así, que tiene contacto con estos hechos de violencia. Por ejemplo, lo primero que hace la mayoría de personas es llamar a la policía. Mire, señor policía, este hombre, mi esposo, mi novio, etcétera, me está golpeando, me está humillando, o algún tipo de manifestación de violencia. Pero también podemos realizar, eh, digamos, esta denuncia de forma personal, yendo a la fiscalía, podemos ir también a la procuraduría para que nos puedan orientar en la procuraduría y en la fiscalía directamente para que ya, perdón, puedan tomar la denuncia. También pueden dar aviso en la fiscalía para que se pueda hacer una investigación de estos hechos por parte de una persona que sea ajena a los delitos, es decir, ajena a estar recibiendo este tipo de violencia o algún delito que ya especifica la ley. Entonces tenemos a estas autoridades y también hay que tener en consideración que quienes van a ser las unidades de atención especializada de todos estos delitos cometidos, perdón, que están contenidos dentro de la ley, ya va a ser el órgano judicial. En este caso, pues sabemos que quienes conocen de los delitos de la ley son específicamente el juzgado especializado para una vida libre de violencia y discriminación para las mujeres. Ya tenemos jurisdicción especializada. Sin embargo, los juzgados de paz y los juzgados de familia están autorizados para que puedan emitir medidas cautelares. Obviamente lo que se busca es tratar de proteger a la víctima de forma oportuna, antes de que le pueda pasar algo. Y esto ya lo habíamos discutido un poco en clase y también en la ponencia se mencionó. A pesar de que parece que puede ir en contra del principio de defensa, por ejemplo, de la otra persona, del agresor en este caso, lo que se busca es proteger a la víctima. También tenemos otra unidad de atención especializada en la Fiscalía General de la República, precisamente como ya lo habíamos estado hablando, para la investigación del delito y también para la promoción de la acción penal. Tenemos la Procuraduría General de la República porque en muchos casos hay personas que son de escasos recursos y ahí se llevan los procesos de forma gratuita. Obviamente, quien va a conocer ya de los procesos como tal es el juzgado especializado, pero puede ser esta víctima representada por la Procuraduría General de la República. También tenemos a la Policía Nacional Civil, que es casi siempre quien recibe las denuncias de estos hechos y que también puede llamar, digamos, a la Fiscalía para que comience con la investigación por algún hecho o algún acto de violencia contra las mujeres. También tenemos el Instituto de Medicina Legal, que es casi siempre quien hace toda esta parte de los peritajes. Ya ustedes más o menos tendrán en mente qué es lo que puede realizarse. Me imagino que en Derecho Penal lo han visto. Y al final ustedes también van a ver una materia que no sé si es criminología o criminalística. No sé cómo se llama ahora la materia, pero van a ver cuáles son las funciones que tiene medicina legal. Este reconocimiento en sangre, que es básicamente los golpes que tiene la mujer que ha sido víctima de violencia física, también todos aquellos peritajes respecto de alguna violación, es decir, ver si hay algún tipo de fluido, algún tipo ¿cómo llamarlo? Sí, bueno, lo vamos a dejar así, algún tipo de fluido, algún tipo de marca que pueda tener la persona, etc. Pero también es importante los peritajes que pueda realizar medicina legal, porque esto en muchos casos puede ser determinante. Por ejemplo,
no solo tenemos los casos de violencia de género, sino también tenemos casos, por ejemplo, en que medicina legal aporta pruebas de ADN, también toda esta parte científica que complementa el trabajo que se hace dentro de los tribunales. Y ahí también tenemos el Ministerio de Salud, en este caso porque emite ciertas políticas que permiten a las mujeres pues, ser más conscientes de, por ejemplo, derechos de la sexualidad, de derechos que tienen que ver con la educación y salud reproductiva, etc. Entonces, esto es sumamente importante porque tenemos todas estas autoridades que juntas pues tenemos, que son las unidades de atención especializada para la mujer. Y bueno, vamos a hablar entonces del delito de feminicidio. Ya en el artículo 44, pues ya se determinó que todos estos delitos son de acción pública y en el artículo 45 ya tenemos específicamente cuál es la conducta que se va a llamar feminicidio. Esto fue bastante discutido en un principio porque muchas personas al momento en que se creó esta ley decían que no era necesario crear un tipo penal distinto al del homicidio, que fácilmente se podría haber creado nada más una agravante, que con eso era suficiente. Sin embargo, como ustedes se darán cuenta, en estos temas, o sea, estos temas son bastante delicados porque hay muchas personas que no están de acuerdo en tener una jurisdicción específicamente para mujeres porque lo que buscan algunas personas es minimizar este problema social, es decir, hacerlo ver como si solamente fuera hechos aislados y realmente no es así. Por lo tanto, esto es lo que ha dado pie a la creación de esta jurisdicción especial y a la creación de tipos penales específicos que no los tenemos en el Código Penal. Los tenemos directamente ya en la ley y nos menciona que el que matare por razones de odio o menosprecio va a tener una pena o una sanción de 20 a 35 años de cárcel. Y para esto tenemos diferentes acciones que nos dan pie a considerar que se trata de un feminicidio. Por ejemplo, te ha atacado antes, aunque no lo haya denunciado, es decir, cuando esta persona que ha sido víctima de feminicidio ya tiene antecedentes de violencia. Y esto es un punto sumamente importante, porque el feminicidio, perdón, el feminicidio normalmente no se trata de un hecho aislado de un asesinato hacia una mujer. Como yo les he puesto el ejemplo antes, no se trata de que esta mujer iba por la calle, de pronto intentaron asaltarla, le llevaron su cartera, su teléfono y la apuñalaron. Y ya, ahí falleció la mujer. Eso no es un feminicidio, sino que se trata de razones de odio o menosprecio hacia esta mujer. Por lo tanto, deben haber acciones previas a la culminación de la vida de esta mujer, que es el feminicidio como tal. Aunque no haya existido una denuncia, pero por ejemplo, usted le dijo a su amiga, a su mamá, a alguna persona cercana a ustedes que él a veces me grita, pero es que tal vez yo lo provoco, pero es que él me ignora o él va a mi trabajo y siempre está vigilando lo que yo hago, me revisa el teléfono, etc. También aprovecharse de una situación de vulnerabilidad, por ejemplo, algún tipo de enfermedad, alguna discapacidad, pasar por un proceso de alguna, digamos, situación mental vulnerable, como puede ser depresión, ansiedad, etc. Aprovecharse de su relación de superioridad con otra persona. Por ejemplo, puede ser el jefe de esta mujer, puede ser, porque no solamente se trata de una cuestión de que exista algún tipo de relación interpersonal, una relación sentimental. Entonces, en este caso puede existir alguna relación de superioridad. Puede ser un padre hacia una hija, puede ser un hombre que mantiene a una mujer, etcétera. Puede ser alguna de estas variantes. También que exista alguna agresión sexual previa. En muchas ocasiones nosotros pensamos, y creo que eso es algo de lo que ya lo habíamos hablado antes, que por el hecho de ser la esposa de este hombre, entonces se está obligada a tener relaciones sexuales con él. Pero también dentro del matrimonio puede existir violación, porque el consentimiento es sumamente importante y no importa el contexto.
si es su novia, si es su pareja, su exnovia, su esposa, etcétera. Si dice que no, es no. El consentimiento debe ser expreso en todos los casos. Permítame, por favor. Ok, disculpe. Bien, entonces, como se les mencionaba, puede existir una agresión sexual previa. Y para esto debemos tomar en consideración lo que les acabo de mencionar. El consentimiento siempre debe estar presente. En muchas ocasiones hay personas que dicen que el consentimiento, si no es expreso, entonces se entiende que puede existir una violación. Es decir, si no, la persona no dice, no, no quiero, entonces existe consentimiento tácito. Pero no es así, al contrario. El consentimiento debe mencionarse de forma expresa y en caso de que no sea de forma expresa, entonces no podemos presumir que sí existe un consentimiento. Entonces, de alguna manera creo que tenemos en mente también, porque en casos de violaciones se puede dar mucho que el agresor dice, no, mire, pero es que ella no dijo que no. Ah, ok, no dijo que no, pero comenzó a golpearlo, a arañarlo, a tratar de quitárselo de encima, perdón, o a tener una conducta que le permite entender al agresor que esta persona, que es la víctima, no quiere tener una relación sexual con él. Lo que sucede es que nos basamos mucho en el hecho de la expresión como tal de decir que no. Pero, como les digo, el consentimiento siempre debe estar presente. Y también puede matar a una persona por mutilación. Es decir, posiblemente la intención de este agresor no era matar a esta víctima, pero hay muchas ocasiones en las que reciben agresiones físicas de manera tal que la puede golpear con eh, con alguna cosa que le puede causar la mutilación de alguna parte del cuerpo a esta mujer y esto lo lleva a que pueda existir un feminicidio porque termina matando a esta mujer. Ya vamos a ver específicamente algunos casos. Pero tenemos este cuadrito acá que es sumamente importante y quizás esto es lo más importante que nosotros vamos a ver en esta sesión de clase. ¿Cuándo vamos a estar frente a un feminicidio? ¿Cómo vamos a entender que existe un feminicidio y no un homicidio? En cualquiera de sus variantes, simple, agravado, en grado de tentativa, etc. Ya lo vemos acá, que el mismo artículo 45 nos dice que quien causa la muerte de una mujer mediando motivos de odio o menosprecio por su condición de ser mujer, entendiendo que existe odio o menosprecio por su condición de ser mujer cuando sucedan las siguientes cuestiones. Y aquí básicamente tenemos este cuadrito para poder diferenciar si es un feminicidio o si es un homicidio. Primero, los testigos informan que el agresor cometió algún incidente violento previo contra la mujer o la víctima. No es necesario que haya existido denuncia. Y esto ya lo veíamos en el cuadrito anterior. No es necesario que existiera una denuncia, pero por ejemplo, la mejor amiga, la hermana, el papá, el primo, el hijo, sí se dio cuenta de que existió algún tipo de violencia. Vio que este hombre le gritaba, le daba jalones con el brazo, de alguna manera pues le hacía algún tipo de acto de violencia contra esa mujer, ya sea porque la misma víctima se los hizo saber o porque puede que estos testigos lo hayan visto. Lo importante es que puedan informar de este tipo de conductas para poder hacer ver que realmente se trata de hechos de violencia. En segundo lugar, tenemos que la mujer, en este caso la víctima, se encontraba en condición de riesgo. Por ejemplo, era de noche, en un solo lugar solitario, no tenía nadie que la pudiera acompañar. Por ejemplo, era víctima de violencia previa,
Tenemos el caso que nosotros estuvimos viendo en la clase presencial de la semana anterior, que veíamos que esta mujer por muchos años había sido víctima de violencia por parte de su cónyuge, o sea, de su esposo. Entonces ahí vemos que ella está en una condición de riesgo porque ella habitualmente, o sea, era una cuestión del día a día, estaba en riesgo y vivía con el miedo de que este hombre en cualquier momento la pudiera matar. Entonces, esta es una condición de riesgo, porque ella sabe que en cualquier momento él por dormir con el arma debajo de la almohada puede no amanecer el siguiente día, porque este hombre puede matarla, sobre todo porque él ingería algunas sustancias ilícitas, en este caso alguna droga, y esto podría hacer que él perdiera como la razón y poder matarla mientras ella estaba dormida o en cualquier momento. Entonces, esa es una condición de riesgo. A veces nosotros creemos que condición de riesgo es, por ejemplo, andar en la calle, sola, en un lugar que no se conoce, pero a veces en el mismo hogar estamos en una situación de riesgo. También que la mujer se encuentre en una condición de vulnerabilidad. Por ejemplo, en una condición de vulnerabilidad física, que puede ser estar enferma, tener algún tipo de condición, por ejemplo, puede ser depresión, puede ser una crisis, y esto es de carácter psíquico. Normalmente vemos que hay muchas mujeres que tienen una, digamos, una condición de depresión postparto y que a partir después de tener a este bebé, pues se encuentran en esta situación de vulnerabilidad porque se encuentran en depresión. Entonces, hay casos, he conocido casos en los cuales los hombres se aprovechan de esta situación para hacer algún tipo de violencia psicológica y también física hacia la mujer, porque le reclaman que no se hace cargo del hijo, la maltratan, porque no debería pasar todo el día en la cama, porque debería atender mejor a su hijo, porque le echan en cara que debe ser así por su rol de madre. Pero esto es una cuestión científica, se ha logrado determinar que hay muchas mujeres que pasan por procesos de depresión postparto, pero este ya es un tema diferente. También tenemos que el sospechoso se encontraba en una situación de superioridad respecto de la víctima. Esto también ya lo hablamos en el cuadrito anterior, que era una persona a quien ella le temía u obedecía a cualquier otro motivo de temor o sumisión. Por ejemplo, pertenecía a una estructura ilícita, a una estructura delictiva ilícita, era una persona con una mayor posición económica que la víctima, podría ser su jefe, podría ser su esposo, podría ser su papá, etc. Y esto es bastante común, aunque no lo parezca, el hecho de que hay personas que viven con el miedo de que cualquiera de estas personas les pueda hacer algo. Por ejemplo, no recuerdo si yo les conté este caso, me parece que sí, de esa persona que me decía que tenía miedo porque había alguien que le escribía, a pesar de que ya le había bloqueado de redes sociales, porque ahí le escribió por primera vez, consiguió su número y le escribía ahí, después le dijo de que él le mandó flores a su trabajo, cuando ella solamente su familia sabía dónde trabajaba, porque era en otro municipio, entonces solo su familia sabía dónde estaba trabajando ella, de ahí ni sus amigos ni otras personas sabían que ella había comenzado a trabajar en ese lugar, y esta persona le mandó flores y ella vivía con el miedo de que esta persona, que sabía que era un hombre mayor, que solamente de vista lo conocía porque vivía en el mismo municipio donde ella vivía, pero no tenía más información porque solo lo había visto ya, pero tenía miedo de que le pudiera hacer algo. Entonces, de alguna manera, tener este cierto temor o esta situación de sumisión, por ejemplo, de que fuera una persona que fuera su jefe, por ejemplo, estamos en una situación ya que se considera como vulnerabilidad para ser víctima de feminicidio. También que la mujer víctima estuviera desnuda, hubiera sido violada, agredida sexualmente con objetos, que hubiera sido prostituida, que hubiera sido víctima de trata de blancas, también que la mujer víctima hubiera sido mutilada. Además, que no hay ningún móvil legítimo que justifique su muerte violenta solo por ser mujer. En este caso vemos diferentes indicios que nos pueden decir a nosotros
cuando la investigación no va a ser por un homicidio simple o por un homicidio agravado, sino que la investigación tendría que comenzar como un feminicidio. Por ejemplo, obviamente cuando existe algún tipo de agresión sexual, ya sea una violación o una agresión sexual por objetos, cuando la víctima ha sido parte de una red de trata de blancas, de prostitución, etc. Porque esto nos da el indicio entonces que no es solamente algo casual, algo aislado, que es precisamente lo que yo les he estado tratando de hacer la diferenciación. Ahora bien, si sucede cualquiera de todas estas situaciones acá, si hay por lo menos una respuesta que sea sí, entonces vamos a considerar que es un feminicidio, es decir, que se va a comenzar la investigación como un feminicidio. Para que ustedes vean que no es de forma automática, que vemos a una mujer muerta ahí en la calle y vamos a decir, ah, ok, es feminicidio. No. Tenemos que verificar cualquiera de estas situaciones para poder determinar si existe un homicidio simple o si es un feminicidio. Luego tenemos, obviamente, así como está el homicidio simple y el homicidio agravado, también tenemos el feminicidio y el feminicidio agravado. Esto es parte del artículo 46 de la misma ley. Este tendrá una pena de entre 30 a 50 años de cárcel y nos dice que si se considera así si el agresor es un funcionario público o empleado público, municipal, autoridad pública o agente de autoridad. Esto también nosotros lo encontramos en el homicidio agravado. Una de las agravantes es este ámbito personal de quien ha realizado la acción. Es decir, ¿cuál es la calidad que tiene esta persona? Si es un funcionario público, una autoridad pública, un agente de autoridad, como puede ser de la PNC, etc. ¿Por qué? Porque se supone que todas estas personas tienen una calidad diferente en el sentido de que ellos saben lo que significa realizar este delito. Tienen un conocimiento de la ley suficiente para poder saber que no es permitido. También que fuera realizado por dos o más personas, esto también lo encontramos en agravantes del homicidio, quien actúe frente a cualquier familiar suyo, otra cuestión que también está dentro del homicidio agravado, mata a una persona y es menor de 18 años, es una persona adulta mayor o con discapacidad física o mental. Esto ya implica una agravante. También tenemos que se aprovecha de la relación de confianza, amistad, doméstica, educativa o trabaja con esta persona. Es decir, se aprovecha de este nexo o de este vínculo de cercanía con la víctima para poder realizar este hecho de violencia. Por eso les digo que los feminicidios normalmente no son hechos aislados. Casi siempre son por las personas cercanas, por personas con las que trabajan la víctima en este caso, personas que son vecinos, que son amigos, que son personas cercanas, como se los había mencionado. Entonces, aquí retomamos un poco más estos aspectos, estas situaciones que se deben llenar básicamente para poder entender que existe un feminicidio y tenemos acá, ya lo habíamos mencionado, funcionario público, municipal, empleado público, municipal, autoridad pública, agente de autoridad, que solo puede ser la policía. También tenemos que puede ser un esposo o ex esposo, por ese vínculo de cercanía que les decía, conviviente o ex conviviente, su novio, exnovio, pretendiente, enamorado, como le quieran llamar. Una persona con la que haya tenido o tuvo o tenía algún tipo de relación interpersonal de carácter sentimental. Puede ser un vecino, vecina vecino de la víctima, amigo de la víctima, jefe o patrono de la mujer que ha sido asesinada, compañero de trabajo, profesor, sobre todo en aquellos casos en los que se da, por ejemplo, en las escuelas, en las cuales el profesor se enamora de alguna alumna que es menor de edad. Entonces, en este caso, lo que se busca es poder determinar si existe algún vínculo respecto del homicidio, entre comillas, o feminicidio ya en este caso, de esta adolescente, sería ya en esa situación,
respecto de este profesor porque ella era menor de edad. También tenemos que el feminicidio fue realizado por dos más personas, que le quitó la vida frente a los familiares, eso ya lo habíamos hablado, que sea menor de 18 años o mayor de 60 o más, que la mujer sufría algún tipo de discapacidad física o mental. Si alguna de estas situaciones se da, entonces ya automáticamente ya no se trata solamente de un feminicidio, sino que es un feminicidio agravado. Y ahora vamos a pasar a otros tipos penales que están dentro también de la ley, que es, por ejemplo, el suicidio feminicida por inducción o ayuda. Esto está en el artículo 48 de la ley y está con una sanción de 5 a 7 años. En este caso, tenemos que se considera agresor a algún funcionario o empleado o municipal, empleado público, autoridad pública o gente de autoridad, puede ser por dos o más personas que actúen frente a la otra persona y también que mata a una persona que puede ser mayor de edad, perdón, menor de edad o que tenga algún tipo de discapacidad. Es decir, alguna de las autoridades puede decirle a esta persona, por ejemplo, si va a la unidad de salud, eh, estás embarazada o tienes algún tipo de enfermedad de transmisión sexual, por ejemplo, y decirle, no, es que no vales nada, o tratar de ayudarle a que esta persona se pueda suicidar. En cualquiera de esos casos, pues ya tenemos una pena de 5 a 7 años. Pero ¿por qué el suicidio feminicida es parte de lo que nosotros encontramos dentro de la ley? Porque en muchos casos y por mucho tiempo se consideró que el suicidio no debería ser una conducta que deba tener una sanción, porque en realidad no hay alguien, o sea, no hay alguien ajeno a esta acción. ¿A qué me refiero con eso? Se supone que el suicidio es el hecho de que una persona pueda acabar con su propia vida. No es necesario que haya una segunda persona, pero se ha notado que hay personas que pueden inducir, perdón, o ayudar a otra persona para que puedan acabar con su vida. Por lo tanto, esto sí es una conducta importante, sobre todo en aquellos casos en los cuales la misma pareja le dice no eres nada, no servís para nada, a nadie le importa tu vida, ni para cocinar no servís, etcétera. Cualquier tipo de cuestión que haga que esta persona pueda tener sentir algún tipo de menosprecio por su propia vida y esto haga que tenga que acabar con su vida. También tenemos, acuérdense que hay tipos de violencia que son de carácter económico y patrimonial. Por lo tanto, esto también es considerado un delito. Sustraer el patrimonio de una persona está en el artículo 53 y, por ejemplo, si se trata de que le quiten cualquier objeto o posesión sin su consentimiento. Es decir, que le puede quitar su vehículo, que le puede quitar algún bien que sea de esta persona, tiene un delito de 2 a 4 años de cárcel. Y también sustraer dinero de la familia, de algún tipo de familiar, que es en el artículo 54. Y, por ejemplo, si le quitan los ingresos familiares, el dinero o no lo comparten con la otra persona. Por ejemplo, si el hombre es el único que trabaja, entonces la mujer le pide dinero para cocinar, para comprar algo para ella, para en casa, etcétera. Y él le dice que no, la deja sin comer, no le da dinero, no la deja salir, etcétera. Tiene una pena entre 3 a 6 años de cárcel y esto es considerado violencia económica. Luego también tenemos, y este es un delito sumamente importante, y quizás de los aspectos que no debemos perder de vista, expresiones de violencia contra las mujeres. En este caso tenemos que está regulado en el artículo 55 y que tiene una multa entre 2 a 25 salarios mínimos del comercio y servicio. Por ejemplo, elaborar o publicar o difundir imágenes con contenido de odio o menosprecio hacia las mujeres. Por ejemplo, le hacen a usted un Facebook con su imagen y comienzan a decir que
Ok, perdón por la interrupción. Bien, te decía entonces que, por ejemplo, una persona puede hacer un Facebook con su foto y comienza a publicar información personal de alguna persona, no sé, de alguna mujer, pero que es de carácter privado. Les voy a poner un ejemplo y ese ejemplo es completamente real. Había una persona que había tenido una relación, eh, no sé cómo llamarlo, una relación con un hombre que estaba casado, pero esta muchacha sabía que él estaba casado. Entonces, bueno, eh, la esposa de este hombre hizo un Facebook con la foto de la muchacha, porque se dio cuenta de la relación que tenía su esposo con ella, tomó su foto del Facebook de ella y luego le hizo un perfil falso con la foto de la muchacha y comenzó a agregar a todas las personas de su trabajo, de la universidad, de personas, todas las personas que la conocían, familiares de la muchacha, todas las personas que podía. Entonces comenzó, cuando ya los tenía agregados, no había publicado nada. Cuando ya los tenía agregados, la gente pensando que se trataba de un Facebook nuevo de la muchacha, que quizás lo había perdido, como es común pensarlo, comenzó a publicar capturas de pantalla de las conversaciones entre su esposo y la muchacha, donde ella le pedía dinero, donde le decía que sí se iban a ver, que cuestiones que, por ejemplo, que ojalá que el esposo no se diera cuenta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero con la finalidad de difamar a esta muchacha. Y obviamente no se trataba de una difamación como tal, pero sí de ensuciar la imagen de ella, porque posiblemente, además de ella, nadie más lo sabía, nadie más tenía conocimiento de esta relación que tenía con esta persona que estaba casada. Entonces, esto ya es considerado como delito. También tenemos utilizar expresiones para atemorizar a la mujer, tenemos burlarse o aislarla en el trabajo, centro educativo, comunidad o espacios públicos, es decir, no permitirle salir, que no socialice, que no conviva con otras personas. También está impedir que puedas formarte, participar en la política o ir al trabajo o ir al médico. Como les mencionaba, aislar a la persona, no dejarla salir, no puede tener amigos, no puede tener un lugar donde ir a trabajar, etc. Poner en peligro la salud física o emocional de la persona o mostrar o compartir pornografía de personas mayores de edad en espacios públicos o en el trabajo. También tenemos otro caso que no sé si ustedes lo vieron, que se hizo bastante viral ahí en Facebook, que era una mujer que se dio cuenta que su esposo estaba saliendo con otra mujer. Entonces, como encontró la conversación y la otra mujer le mandaba fotos desnudas, lo que hizo fue mandar a hacer un banner con esta foto desnuda de la mujer y ponerlo en lugares públicos. Creo que fue afuera de la casa de ella, no recuerdo exactamente dónde, pero utilizó esta imagen para que ya es considerado como pornografía de una persona mayor en un espacio público para poder humillarla, obviamente. También tenemos que entre estas conductas, pues ya más o menos ya se las expliqué, pero esto es considerado como tipos de violencia. Por ejemplo, de elaborar, publicar y difundir o transmitir cualquier imagen, por cualquier medio, perdón, cualquier imagen o medios visuales, audiovisuales, multimedia, plataformas, informáticas con contenido de odio, menosprecios a las mujeres, es considerado como publicidad sexista, artículo 22 de la ley, misoginia, artículo 8 de la ley, o violencia simbólica, artículo 9 de la misma ley. Por ejemplo, si a ustedes le mandan un audio con algún contenido que pueda ser difundido sin su consentimiento, alguna imagen, o usted le manda algún video a alguna persona y lo difunde, lo manda, lo publica en alguna red social, eso es considerado como delito. Luego tenemos las expresiones verbales o no verbales relativas al ejercicio de la autoridad parental que tenga como fin intimidar a la mujer, es considerado como violencia psicológica. Lo que ya habíamos hablado de burlarse, desacreditar, eh, degradar o aislar a una mujer en cualquier ámbito es considerado como violencia laboral, violencia comunitaria, violencia institucional o violencia política. También tenemos
Otros tipos de violencia, como puede ser educativa, política, laboral, institucional, la violencia feminicida, que es algo que ya vimos, y violencia sexual, que también ya lo vimos. Para esto es necesario que tomemos en consideración las medidas cautelares. Son sumamente importantes. Al momento en que se sepa, por ejemplo, que se tenga conocimiento de algún tipo de caso de violencia, puede recomendarle a la víctima que vaya a un juzgado, ya sea de paz, de familia, ya sea un juzgado especializado, a la fiscalía, para que puedan solicitar las medidas cautelares. Estas medidas se buscan antes del juicio para poder proteger a la mujer agredida, para poder otorgarle una orden de restricción contra el agresor y facilitarle el acceso al lugar a un lugar de acogida, entre otro tipo de medidas cautelares que ustedes pueden buscar ahí en el libro. También se puede solicitar el anticipo de prueba, precisamente porque, imagínense, si ustedes han pedido una medida cautelar y comienza con el proceso y esta persona tiene moretones. Posiblemente para cuando ya se haga la audiencia de sentencia, que es normalmente donde se ven las pruebas, pues obviamente estas mujeres puede que ya no tengan los moretones, puede que pasen meses para que se pueda llegar a esa audiencia. Entonces, no es solamente que se puede pedir, por ejemplo, que le tomen fotos a esos moretones, porque obviamente es mucho más fácil pedir un reconocimiento en sangre en medicina legal para que se pueda hacer ver que realmente existen estos moretones, poder dar fe de la existencia de estas lesiones, en vez de solamente tener una fotografía. Por lo tanto, se puede pedir el anticipo de estas pruebas para poder preservar las pruebas, como pueden ser golpes o moretones dentro del cuerpo de la mujer. Y bueno, creo que con esto finalizamos el contenido de este día. No sé si hay preguntas, dudas, algún comentario que ustedes quieran realizar. Recuerden que tenemos hasta el 29 de mayo para que ustedes puedan entregar el ensayo que ya habíamos mencionado. Ok, vamos a ver, Merlin, levanta la mano. Hola, licenciada, buenos días. Fíjese que yo tenía Buenos como días. una pregunta, ya que estamos hablando de los delitos que están dentro de la ley y todo eso. Entonces, yo tenía como la pregunta de que si a una mujer, digámoslo así, le comparten alguna fotografía de contenido sexual y no es de su agrado, de una persona, digamos, que ha sido conocida de ella, esto cómo se puede determinar o se puede encajar en algún tipo de violencia o qué se puede hacer ante ese caso. Fíjense que se puede denunciar por pornografía, porque también en la ley se establece la emisión o la distribución de pornografía. O sea, el asunto aquí es que la persona que la compartió puede que usted la reciba y que no sea obviamente de su agrado, pero el delito no lo está cometiendo usted, porque usted lo ha recibido sin dar el consentimiento para recibirlo. La conducta acá ilícita es de quien la ha difundido, porque seguramente lo ha hecho sin el consentimiento de la persona, digamos, que está en la foto. Y aunque fuese con el consentimiento de la persona que está en la foto, el problema aquí o lo que se quiere sancionar es que no se vaya a difundir pornografía, aunque sea de una persona adulta, aunque sea una persona mayor de edad. En este caso lo que puede hacer es denunciar a esta persona por la difusión de pornografía de persona, me imagino que es mayor de 18 años. O le puede informar a la persona que está en la foto que usted ha recibido esta foto, que no ha sido de su agrado, que no tenía el consentimiento para poder recibirla, para que pueda denunciar a la persona que se la envió, porque me imagino yo que eso es lo que usted nos está tratando de decir, que lo que quiere es que esa persona tenga una sanción porque usted la ha recibido sin el consentimiento, o sea, sin su consentimiento. No sé si más o menos me he dado a entender. Sí, más o menos así era la pregunta. Gracias, Lick. Ok, muy bien. Bien, no sé si hay más preguntas. Ok, entonces nos vamos a quedar hasta acá. Les agradezco mucho por su presencia en esta videoconferencia. Espero que estén muy bien y los veo este jueves. Cuídense mucho y pasen feliz día.